Transcurridos 5 minutos de la suspensión, entonces se reanuda la audiencia. Tiene la oportunidad la Fiscalía, en los términos del inciso segundo del artículo 443, a controvertir la argumentación del señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Va a ser muy puntual la Fiscalía en este aspecto. Sea lo primero manifestar que hemos perdido la conciencia y la dirección de lo que es un proceso penal para solucionar los problemas de convivencia entre los ciudadanos que componemos este país y esta ciudad. ¿Para qué la audiencia preparatoria? ¿Para qué la resolución de acusación? ¿Para qué el juicio oral? Para nada. Porque entonces, si vamos a llegar al juicio oral y no se va a establecer la responsabilidad de una persona, entonces indicaría que las etapas anteriores son todas ilegales, y eso no es cierto. Al señor Sergio Andrés Holguín Ramírez se le formuló una imputación. Cuando el señor Sergio Andrés Holguín Ramírez sale de esa diligencia, sale gritando y vociferando, porque así quedó en la grabación, que él quería decir la verdad. Objeción, señoría, eso no hizo parte de los Volvemos a lo alegatos. que es la técnica, doctor, señor fiscal. Limítase a la argumentación de la defensa, por favor. A eso me estoy refiriendo, No, porque doctor, tuve el la defensor oportunidad nos de llamar acusa. la atención a la defensa, ya ahora es a usted. Vamos entonces a ceñirnos a lo que fue motivo de su argumentación, señor fiscal. Por favor, yo no he conocido aquí nada de las audiencias ni las actitudes de este joven anteriormente. El señor defensor señala que Sergio Andrés ha estado detenido injustamente. Cometió error la señora juez de garantías para detenerlo injustamente. No habría esa inferencia razonable que permitiera decir que participó en la comisión de un homicidio en la tentativa de un hurto calificado. Señor defensor manifiesta que advertía a la Fiscalía de arbitrariedades y dislates jurídicos. Eso no es cierto y falta a la verdad. Insistió la Fiscalía en querer escuchar a este joven para que manifestara qué era lo que quería decir frente a su participación en este proceso. Pero le fue impedido por la defensa o por el defensor. El artículo 122 habla de la incompatibilidad de la defensa. Aquí hubo dos imputados, Oscar Fernando Morales Holguín, que sea de paso, preacordó su participación en la comisión del homicidio del sacerdote Jaime Osa y en la comisión de una tentativa de hurto calificado y agravado, asesorado por el defensor, quien hoy viene a decir que esa conducta tentatoria contra el patrimonio económico no se probó en esta audiencia de juicio oral. Entonces, se condenó a Oscar arbitrariamente con estado por la defensa. Porque el señor defensor no pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento para conseguir la libertad del señor Sergio Andrés Holguín Ramírez. Es que el sistema acusatorio es de todas las partes que estamos acá. Todas estamos dirigidas no a conocer cómo se formula una pregunta, no a conocer qué pasa en una etapa procesal, sino a obtener justicia,
a conocer la verdad de la ocurrencia de los hechos. Pero para eso no capacitan en otras entidades. El señor defensor hace una evaluación del material probatorio que se recaudara en la audiencia de juicio oral, atendiendo a su calidad de defensor. Y hace referencia a que Ronnie dijo que le habían manifestado que participara en un hurto, que se lo había dicho Oscar. Pero la defensa no hace ese mismo análisis respecto del joven Gerson, cuando manifiesta que ese joven Ronnie, Oscar y Sergio Andrés planearon la comisión de ese atentado. Y si una planeación no es un convenio o un acuerdo, entonces ¿qué es? Esa es la determinación que señala la Fiscalía respecto del señor Sergio Andrés. Aquí no ha habido temeridad. La Fiscalía no se ha inventado lo que han manifestado los sujetos procesales. También refirió la cita doctrinaria, en el sentido de que el determinador en veces no era capaz de cometer la acción delictiva o temía que fuera sorprendido en la misma. Aquí quedó establecido que Sergio Andrés vivió en la casa cural, que vivió por algo más de un mes. Por tanto, y dentro de la intervención que hace la Fiscalía, de conformidad con el artículo 403, circunstanciada, puede manifestar que él conocía cómo funcionaba la parroquia. No quedó acreditado en la actuación, señoría, esa especula el señor fiscal. Ninguno de los testigos sacristanes dijo que Sergio Andrés conociera cómo funcionaba la parroquia. Ni ninguna otra prueba. Sí, vale la interpelación. Continúe, señor defensor fiscal. Igualmente, sabía cómo se ingresaba a la parroquia. Tenía conocimiento de la parroquia. Del dinero que es recaudado en las ofrendas. Tampoco, señoría. Esto es un hecho notorio. Ningún testigo dice Doctor, no que le admite eso Andrés... como hecho notorio. Señámonos a las pruebas, por favor, a lo que dijeron los dos sacristanes acá. No, y el despacho toma muy buena nota de lo que cada uno dice, aunque a veces seamos muy lentos. Los sacristanes nos refirieron al conocimiento de este ciudadano. Por favor, cíñase, es más, cíñase es a las manifestaciones de la defensa en esta última intervención. Sí, señor juez, es que la manifestación de la defensa fue esta, respecto a la interpelación. Yo estoy manifestando que es un hecho notorio que en las iglesias existen ofrendas, recaudan dinero. Es un hecho notorio que, pero el derecho penal, el sistema acusatorio, requiere de pruebas practicadas en el juicio, doctor. Continúe. Es evidente, señor juez. Entonces esos elementos probatorios recaudados en esta audiencia de juicio oral fue los que hicieron que la Fiscalía solicitara esta petición de condena. No alejados de la realidad. Tuvo una limitación y lo asumió la Fiscalía. El que no recibiera el resultado que pudiera o no vincular al procesado con la presencia o la ocurrencia material de estos hechos, lo reconoce en ese evento, pero los demás elementos materiales le permiten, a partir de la manifestación del señor Gerson, que hubo ese convenio, esa planeación y como tal la determinación para la ocurrencia del hecho.
No tengo miedo ni me están temblando las piernas porque me vayan a demandar. No más intervención. Señor defensor, puede hacer ejercicio del derecho a la réplica. Sí, señoría, como última palabra a que tiene derecho la defensa. Insiste el señor fiscal en que la fiscalía sí cuenta con elementos de prueba o con pruebas, estamos en juicio oral, para pedir de manera fundada la condena en contra de mi defendido. Y dice que hemos perdido la noción de lo que es un proceso penal para solucionar los conflictos en una sociedad. Y yo creo que la noción estamos tratando es de encontrarla bajo esta nueva sistemática acorde con la Constitución Política del 91. Porque sí, de pronto el señor fiscal venía acostumbrado al sistema inquisitivo donde muy fácilmente se condenaban las personas, a los ciudadanos colombianos. Y de pronto a algunos nos duele que esta nueva sistemática sea, entre comillas, muy garantista. Usted escucha a los altos heliotropos del Estado, a los altos funcionarios. Usted escucha al señor ministro de Justicia venir, se lanza en ristre contra los señores jueces de garantías de esta ciudad, a calumniarlos, que dice que porque dejan en libertad a no sé a cuántas personas. Y les lanza un manto de duda inadmisible a unos jueces que, aunque uno no pueda estar de acuerdo con ellos, al menos en el caso de Antioquia sé que son personas, la gran mayoría, muy honestas y muy probas. Entonces estamos tratando de encontrar un norte, una noción de un proceso penal garantista, humanista y democrático. Y eso implica, señor fiscal y señor juez, que ya no condenamos gratuitamente tan fácilmente como se hacía bajo el sistema inquisitivo, con un informe de policía, con una insular declaración ya añeja en el expediente, ya echando prácticamente basura en el papel. No, hoy en día, bajo esta nueva sistemática, bajo los principios de inmediación, como decía el señor procurador, de concentración, de oralidad, la prueba es pública y se practica en el juicio oral. Y hoy en día el proceso penal es sinónimo de juicio, como lo dice el señor magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, el profesor Urbano Martínez, en su texto sobre las pruebas en el nuevo proceso penal. Y si el nuevo proceso penal es sinónimo de juicio, entonces tenemos que echar mano de lo que se practicó en el juicio oral, válida y legalmente, para llegar a decir o alegar este ciudadano es inocente o es culpable, bajo principios que irrogan la ley 906, acorde con la Constitución Política. Y si no hay esos elementos de prueba, señoría, no podemos entonces deprecar esa sentencia, esa ominosa sentencia condenatoria.
Y véase, la contradicción en que incurre la Fiscalía. Reconoce que hubo una omisión en el análisis de un elemento material probatorio tipo camiseta, que presuntamente era de propiedad de Sergio Andrés, impregnada de sangre, que tanto anheló el señor fiscal y que nunca le llegó. Y aquí nos viene a decir que entonces era un determinador, o es gallo o es gallina, o era autor material, por lo cual se impregnó su camiseta de la sangre del padre, o era un determinador, o un instigador, señor fiscal. O es gallo o es gallina, señoría. No podemos incurrir en esos dislates, en esas contradicciones, para pretender a toda costa acusar a un ciudadano de un hecho que no ha cometido. O tuvo entonces Sergio Andrés esas habilidades sobrenaturales para ser a la par determinador, instigador, provocador y quedarse al margen de la comisión material del hecho, y también a la par tuvo las dotes de estar presente, como lo venía trabajando bajo su teoría del caso de la Fiscalía, como autor material o coautor mejor material de los hechos. ¿Habrá coherencia en la acusación? ¿Habrá coherencia en la alegación final de la Fiscalía General de la Nación? En su sabiduría entonces queda, señoría, la decisión final de este caso. Muchas gracias. Presentados los alegatos por los sujetos procesales, se declara que el debate ha terminado. Bueno, son las 1:15 de la tarde. Obviamente, tanto ustedes como el juez tienen un espacio para almorzar entre 1 y 2 de la tarde. Y se va a tomar las 2 horas, el receso que le autoriza el artículo 445 para emitir el sentido del fallo. Nos reuniremos en esta sala a las 4 de la tarde con tal finalidad. Pueden retirarse. No comer pescado, doctor. Eso, ahí se la devolví. Le devolví la de ayer. Ahí